Preparación a la consagración. La primera etapa, vaciarse del espíritu del mundo contrario a Jesucristo. El tema de hoy es liberarse para ponerse en camino. Tenemos que caminar hacia la meta. Y la meta hacia la cual tenemos que caminar nos lleva a tres metas en realidad, o una meta en tres dimensiones. Primero, vivir en el territorio de Dios, vivir la vida sobrenatural. Segundo, entrar y vivir en la intimidad con Dios. Y tercero, realizar en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Y para llegar a estas metas, pues hay que hacer una transformación interior completa. Ya Jesús decía al comienzo, conviértanse y crean en la buena noticia. El cambio al que el Señor nos llama es un proceso constante, que nunca se termina del todo y es muchas veces muy esforzado. Entonces es un camino de transformación continua y de esfuerzo. Para poder profundizar en este proceso de cambio, vamos a recurrir al camino que hicieron los israelitas desde la esclavitud de Egipto hasta el encuentro con Dios en el monte Horeb, donde se realizó el pacto de amor y a la llegada final a la tierra prometida. Eso es lo que conocemos con el nombre de Éxodo y que narra el libro de la Biblia llamado Éxodo. El camino que recorrieron los israelitas, que los liberó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida, está narrado en los libros que se llaman del Pentateuco, especialmente, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, especialmente los libros del Éxodo, Números y Deuteronomio. Nosotros los vamos a interpretar de forma simbólica, porque nos puede ayudar a comprender las etapas que tenemos que recorrer en nuestra vida para llegar a la meta a la cual Dios nos llama. Los israelitas estuvieron esclavos en Egipto y Dios los liberó por Moisés. Y llegando en el desierto, llegando al monte Horeb, hicieron un pacto de amor, una alianza de amor. Y el Señor los llevó a una purificación larga por el desierto durante 40 años. Y después los introdujo en la tierra prometida. Este es nuestro camino, este es el camino de la vida para llegar a la tierra prometida. Vamos a destacar algunos hechos y etapas principales de este proceso. Egipto es la esclavitud. El faraón no dejaba salir de Egipto a los israelitas y los mantenía en la esclavitud. Finalmente Dios doblega al faraón con las plagas, las 7 plagas, y al fin los israelitas pueden escapar de Egipto atravesando el peligro del Mar Rojo. Toda esta situación nos ayuda a comprender mejor el camino que el Señor quiere que recorramos para responder a su llamado. Recién cuando lleguemos al monte, estaremos más preparados para lograr estas 3 metas propuestas. Como les decía, vivir en el plano de Dios, en el mundo de Dios, en el mundo sobrenatural, entrar en intimidad con Él y ser transformados a su imagen y semejanza. Y por supuesto que
Esto se realizará en plenitud cuando nos haga entrar en su tierra prometida, es decir, en el cielo. Al salir de Egipto, los israelitas tuvieron que pasar por el Mar Rojo. Pasar por el Mar Rojo era una atrevida aventura y luego caminar 40 años por el desierto. No olvidemos que en el Mar Rojo quedaron anegados y destruidos los egipcios que querían recuperar a los esclavos. Y empieza el desierto durante 40 años. Y durante ese tiempo se produce el encuentro con Dios en el monte. Y como he dicho, se realiza la alianza de amor. En este largo y penoso camino del desierto, los israelitas caen en una serie de tentaciones. La adoración al becerro de oro, el reclamo airado contra Dios por la sed y el hambre, el rechazo de ese alimento del maná, el deseo de volver a Egipto. Y cuando van a llegar a la meta, vienen las dudas sobre la tierra prometida. Como digo, esta presentación resumida del éxodo de los israelitas nos ayudará a conocer el proceso de nuestro camino espiritual. Comencemos por el primer punto. Egipto, la esclavitud. El faraón nos impide ser libres. El primer paso que debo dar en este camino para encontrarme con Dios es salir de la esclavitud. La esclavitud es sujeción, es limitación de la libertad, es sometimiento a un amo, es reducción de movimientos. Una persona puede ser esclavizada de muchas formas. Hay diversos grados de esclavitud, diversas ataduras que nos impiden o reducen nuestra libertad. Y Dios siempre quiere que vivamos en libertad, porque solo en libertad puede haber una verdadera relación con Él. El amor solo es posible en la libertad. Muchas veces somos esclavos y no nos damos cuenta. Nos creemos libres, sin embargo estamos sutilmente atados a muchas cosas. San Ignacio de Loyola, al comienzo, en la etapa inicial, en la propuesta inicial de sus ejercicios espirituales, nos habla de liberarnos de las afecciones desordenadas para tener y llegar a tener cada vez una mayor libertad interior. Entonces, el primer llamado que nos hace Dios es pues empezar a ser libres. Por eso os invito a examinar las ataduras, sus ataduras, y también tener la voluntad de romper todos esos lazos que atan la libertad. Es una tarea que Dios quiere y en la que Él participa. Para aclarar un poco las cosas, les diría que una cosa es tener libertad, que normalmente siempre la tenemos, ¿no? Tenemos libertad, hemos tenido libertad de participar en esta preparación o no. Tenemos libertad para ir, libertad física para ir a un lugar o no ir, encontrarnos con una persona o no. Eso es tener libertad. Otra cosa es estar libres. Y no siempre, muchos no están siempre libres por muchas ocupaciones. Y finalmente, otra cosa es ser libres, o sea, no tener ninguna atadura. Las ataduras nos quitan, nos disminuyen la libertad y pueden ser muy variadas, como vamos a ver, ¿no? Las rutinas, los vicios que nos encadenan a determinados comportamientos negativos, algunos afectos, apegos hacia personas, etc. Para que podamos calificar a alguien o algo de atadura, tiene que ser un estado interior estable, de los cuales nos cuesta salir para progresar.
Como digo, es voluntad de Dios liberarnos de toda forma de atadura. Veamos el ejemplo de Abraham. Cuando lo eligió Dios y lo hizo padre de un pueblo numeroso, le pidió salir. Génesis 12, 1, 4. Yahvé dijo a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios quiere salvarnos y nos llama a salir del estado en que estamos, para que comencemos a ascender y llenarnos de bendiciones como Abraham. Dios le dice, bendeciré a quienes te bendigan, por ti serán benditos todos los linajes de la tierra. Y al salir de la situación presente, de las ataduras, de las esclavitudes, nos cuesta. Muchas veces prestamos resistencia y por eso tenemos que ser valientes, dar el paso como el Señor nos pide. A veces la inercia pues nos hace estar cómodos y quietos en nuestra rutina, en nuestras viejas costumbres. La inercia de no querer salir de ese estado, la resistencia a entrar en una nueva situación nos tiene atados, nos, hace que, nos hace que perdamos movimiento. Y esto se puede calificar como una situación de esclavitud. La esclavitud, como les dije, es falta de movimiento y de libertad. El no querer salir de nuestro Egipto para ir a la nueva tierra que el Señor nos quiere dar. Y Dios nos manda mensajeros de libertad para que nos arriesguemos y confiemos en Él. Dios nunca nos deja solos, nos inquieta, eso sí, porque en esa inquietud que pone dentro de nosotros puede estar una invitación a la libertad. Hay muchos momentos interiores en que Él nos hace sentir la llamada a algo nuevo. Las personas que están espiritualmente mal o quietas y estancadas son personas que tienen algún tipo de esclavitud. Las limitaciones a la libertad son mayores en unos que en otros. Pero si hay una limitación de la libertad, por más pequeña que sea, se puede hablar de esclavitud. San Juan de la Cruz decía que podemos estar atados por una cadena o por un hilo, pero igualmente estamos atados. El Señor quiere que salgamos. Y como digo, nos manda mensajeros de libertad, nos manda nuestro Moisés. Recorramos algunas situaciones de la vida interior de las personas. ¿Cuáles son los peldaños en la escalera de la esclavitud? El primer peldaño es la esclavitud de las pasiones. Cuando las pasiones son muy fuertes, la pasión domina a la libertad. Tanto que el sujeto reacciona más por sus gustos, sus atracciones, por sus instintos, que por sus criterios, por sus valores, por su voluntad libre. Cualquier adicción, ya sea a la droga, al alcohol, al juego, crea una dependencia en el sujeto y su adicción es verdaderamente una terrible esclavitud. Pero hay adicciones más sutiles. Por ejemplo, la esclavitud de la banalidad. Algunas personas se acostumbran a vivir de una manera superficial. Solo buscan la comodidad, el placer, la diversión. Viven sin cuestionarse nunca. No tienen ningún interés en profundizar en el sentido de su vida. No se hacen nunca las preguntas fundamentales de la vida. ¿De dónde vengo?
¿Quién soy? ¿A dónde voy? La superficialidad es su norma de vida. Y esta es una triste esclavitud, porque no se quiere salir de ahí. Nada de preguntas, nada de problemas que cuestionen. La esclavitud de la mediocridad. Todo se vive y se hace de cualquier manera. No se aspira a lo mejor, a lo perfecto. Se conforman con un vivir a ras del suelo. No quieren buscar la superación en nada. Piensan que buscar la perfección es algo muy complicado, que no, y por eso no vale la pena esforzarse. Son personas que no quieren que les compliquen la vida. Y eso se puede dar en la vida de un estudiante, en la vida profesional, en la vida espiritual. Mediocridad es eso, no buscar la superación. Con lo que logré ya es suficiente. Más popularmente, con un 11 es suficiente para pasar el año. La esclavitud de la tibieza. En la vida espiritual se habla de fervor o de frialdad y tibieza. La vida espiritual la podemos vivir con fervor o con frialdad y finalmente con tibieza y a veces hasta con hastío en su grado extremo, o sea, ya nos fastidia lo espiritual. La tibieza es un estado espiritual en el cual la persona ya no hace ningún esfuerzo por vivir al máximo las virtudes cristianas, su oración, todo es de simple rutina. Ya no es capaz de hacer algún sacrificio, busca su comodidad y no acepta que otros lo ayuden y le hagan pensar en qué estado está. Practica algunas recetas espirituales, pero que poco a poco se van vaciando de contenido. Lo espiritual en una persona tibia ocupa poco tiempo y poco espacio, lo mínimo. El servicio a los otros casi no existe y piensa que el sacrificio es solamente para algunos, raros. Se podría decir que el tibio está esclavizado en su cómoda butaca. La esclavitud del conformismo es una esclavitud propia de las personas que ya tienen una larga experiencia de vida, pero han cerrado todos los caminos hacia las cumbres. Piensan, ya estoy bien con lo que he logrado. Miran lo que hicieron y se sienten contentos con esos logros. Además, si son mayores, podrían pensar que ya pasó la juventud, ya pasó las ilusiones juveniles, los ideales, y que ahora hay que ser más prácticos, más realistas. Las cosas nuevas no son para ellos, son para las nuevas generaciones. Aunque también entre los jóvenes hay mucho conformismo hoy día. La esclavitud de la satisfacción espiritual. Esos esclavos, aunque nos parezca quizás exagerado llamarlos esclavos, son los buenos. Se han quedado en una forma elevada de espiritualidad, han hecho esfuerzos grandes, han logrado un nivel espiritual con oración, servicio, generosidad, apostolado. Pero su plan de vida es mantener lo adquirido sin querer más inquietudes. Se trata de una plataforma donde la persona se establece y no se anima a subir a otros niveles. Se puede hablar de esclavitud en este caso. La persona no está atada al pecado ni a la mediocridad, ni vive banalmente. He dicho, es una persona que vive una elevada espiritualidad. Pero entonces se podría hablar de esclavitud en este caso. Sí, porque puede estar atada a su receta espiritual.
Ya no tiene la audacia para romper ese cerco hermoso, pero cerco, para aspirar a más. Diríamos que está en el escalón más alto, pero se queda en su escalón y no sigue avanzando. Y nosotros estamos llamados para el infinito. El camino espiritual es siempre aspirar a más, seguir subiendo siempre más arriba, sin pensar en lo que uno ya ha logrado, sin pensar que uno ya lo logró todo. Hay que seguir aspirando porque siempre hay algo más allá del último escalón. Recordemos las palabras de Jesús: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Aspirar a la libertad. Las formas de esclavitud son muy variadas, como hemos visto, y diversas. Una persona que está en la cárcel no es libre, pero una persona que sale de la cárcel, pero no puede salir de la ciudad, porque tiene que presentarse periódicamente al tribunal, también es esclavo. Las personas a las que se les impide salir de un territorio, según a veces algunas sentencias judiciales, lo que se llama arresto domiciliario, también son esclavas. Podrían estar en un bello palacio, con un bello jardín, pero están confinadas, esclavizadas. Hay diversas clases de esclavitud y todos tenemos la tendencia a crear nuestro propio espacio, donde nos sentimos seguros, donde nos encerramos y en el que nos convertimos en esclavos, faltos de libertad. A veces hay la tendencia a cansarnos de estar siempre eligiendo, de estar siempre buscando, y por eso entonces buscamos algún espacio en el cual acomodarnos y estar quietos en nuestra zona de confort. Eso de estar siempre buscando, aspirando a algo más, es arduo, pero es la forma de vivir como Dios nos hizo. Dios nos hizo para el infinito, no para que nos quedáramos a medio desarrollar. No se olviden que la meta es llegar a ser imagen o recuperar la imagen y semejanza de Dios, que perdimos por el pecado de los orígenes. Dios nos ha hecho para el infinito, por eso nunca estamos contentos con nada. Si sabemos algo, queremos más. Si tenemos riquezas, queremos más. Siempre somos las personas del más. No podemos quedarnos a medio desarrollar. Jesús nos dice cuál es el límite de la perfección. Como ya les dije, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Es decir, lleguen a amar como Dios ama. Y eso es una meta muy alta y no podemos quedarnos a medio camino. Es claro que para ser libres nos libertó Cristo, dice San Pablo en Gálatas 5:1. No nos dejemos pues oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Tratemos de ejercitar esa libertad que nos ha traído Cristo. Tratemos de salir de nosotros mismos. Dejémonos invadir totalmente por Dios. Porque en la medida que disminuya el falso yo, va a crecer Dios en nosotros. Y en la medida que disminuya el yo y crezca Dios, en esa medida seremos realmente libres. Esa es la libertad, pues, que aspiramos desde lo más profundo, del más íntimo de nuestro ser. La libertad a la cual aspiramos y para la cual Cristo nos ha hecho libres, debe ser una libertad que pase de la vida guiada por lo razonable, entre comillas, a una vida orientada por la locura de
las bienaventuranzas, una vida en la cual se ama al enemigo, una vida en la que se ofrece la otra mejilla, en la que no se juzga, en la que se confía totalmente en la providencia de Dios. Las bienaventuranzas son un programa de felicidad y Dios quiere y propone un modo de ser felices. El mundo tiene su modo de ser feliz. El mundo nos ofrece una falsa felicidad. Jesús quiere y propone un modo de ser felices. Y nos propone una felicidad humana, no la felicidad del animal, ni la felicidad angélica, sino la felicidad humana y por lo tanto siempre imperfecta. Por eso Jesús exaltará el ser frente al tener, la mansedumbre frente a la violencia, la sensibilidad al dolor frente a la indiferencia. Jesús fundará la felicidad en la paz, no en la violencia, en la misericordia, no en la dureza de corazón, en el hambre de justicia, que es comprometer la vida por la causa justa, aunque ello nos lleve a la persecución. Jesús apuesta por la felicidad que se basa en la transparencia del corazón, en la limpieza, no en el corazón torcido, oscurecido por recelos hacia los demás. Tenemos que acomodar nuestra vida a la de Jesús, que es el retrato de las bienaventuranzas. Y para eso necesitamos el aliento que Dios nos da, la gracia que Dios nos da. Pero esto finalmente nos llevará a una felicidad honda, profunda, que anuncia ya la felicidad definitiva y eterna. Jesús pues nos llama desde nuestras ataduras. Pero el faraón nos impide ser libres. Así como el faraón impedía que salieran los israelitas a la libertad, nuestro faraón interior no nos quiere dejar salir al exterior, al espacio de la libertad. Pero la libertad supone salir del estado actual, arriesgarse a vivir en una situación diferente, más exigente, a la que Dios nos está invitando. Hay diversas manifestaciones de ese faraón que se empeña en que sigamos esclavos fabricando adobes. Nuestro faraón quiere mantenernos esclavos y nos da muchas razones. Con estas falsas razones quiere impedir que salgamos hacia la libertad. Y estas falsas razones son verdaderos engaños que tratan de convencernos para que nos quedemos donde estamos, para que no salgamos hacia la libertad. ¿Qué nos detiene para no salir a respirar el aire de la libertad? Son diversas ataduras, diversos sentimientos, actitudes arraigadas dentro de nosotros. La dependencia de un agente externo que se apodera de nuestra mente y en algunos casos se apodera también de nuestro cuerpo, como es en el caso de las drogas. Pero hay drogas más sutiles que se pueden apoderar de nosotros. Por poner un ejemplo, la rutina, la necesidad de repetir las mismas cosas y a las mismas horas, la dependencia de criterios que pueblan nuestro ambiente social, cultural. Aparte de las dependencias, las ataduras que vienen de fuera, hay obstáculos a nuestra libertad que vienen de nosotros mismos, de nuestro interior. Nuestro faraón interior puede tener el rostro de miedo,
de pereza, de comodidad, de seguridad, de placer, de respeto humano, de razonabilidad. Y a veces el tirano faraón tiene un rostro y en otros tiene otro. Tiene varios rostros a la vez. El faraón que está dentro de nosotros, el faraón interior, a veces es algo, a veces es alguien, a veces es alguna circunstancia exterior a nosotros que nos impide dar el paso hacia la libertad. Y entonces el faraón tira de nosotros en una dirección y la invitación de Dios empuja en la dirección contraria, pero que es la correcta. Veamos el faraón del miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a lo desconocido, que muchas veces es imaginario, o sea, algo que existe solamente en nuestra fantasía. Nos sentimos seguros en la situación presente, aunque no nos haga felices, pero queremos más el corral en el que estamos, o sea, nuestra situación actual, que aventurarnos a una cosa nueva, desconocida. Dios nos llama al espacio exterior, a lo nuevo, pero tenemos miedo de lo que nos pueda pasar en el terreno de fuera, en la nueva situación. Y el miedo con frecuencia tiene como objeto no el peligro de una amenaza real, porque repito, a veces es fantasía, sino un peligro o una amenaza que nos figuramos, que nos imaginamos nosotros. No sabemos lo que hay fuera de nuestro corral y lo imaginamos lleno de monstruos inexistentes. Esto es lo que le pasaba a los antiguos navegantes, que suponían que si se aventuraban lejos de los mares iban a encontrarse con monstruos que solo existían en su imaginación. Tenemos miedo a enfrentarnos a un cambio de conducta exigente. Pensamos que en esa decisión vamos a quedar sin piso, vamos a quedar desorientados. Por eso dice el dicho popular, más vale malo conocido que bueno por conocer. El otro faraón que nos impide salir de nuestras esclavitudes es la pereza. Es otra de las actitudes que no nos dejan salir a la libertad. Es el otro faraón que nos empuja. La pereza es negligencia, es tedio, es descuido en las cosas a las que estamos obligados. Es flojera, desidia, tardanza en las acciones a las cuales estamos obligados. Naturalmente que no se trata aquí de la pereza física, sino de la pereza interior. Alguien puede descubrir que tiene una tarea importante y que debe salir de esa esclavitud y no refugiarse en las sábanas para seguir durmiendo, porque piensa que se está mejor echado en la cama que caminando, se está mejor calientito en la propia mediocridad que afuera, que la imaginamos fría. Y esto nos tiene esclavos de una situación que terminará anquilosándonos, que nos va a producir rigidez en los miembros, en el espíritu, falta de acción y de ejercicio, y nos va a conducir a la esclerosis, que es un deterioro progresivo de nuestro interior. Tenemos que convencernos que es mejor el cumplimiento del deber, y el crecimiento interior es un deber, porque estamos llamados a la plenitud. El descuido en esto que es importante, en esta tarea de construirnos a nosotros mismos, pues es muy grave. La comodidad es el otro faraón que nos impide ir hacia la libertad. Nuestra cultura es una cultura de lo cómodo, de evitar esfuerzos. Todos los avances tecnológicos están dedicados a hacernos más fácil la vida y las actividades. Las máquinas
pues ahorran el esfuerzo humano, hacen que el esfuerzo humano sea pequeño y rinda más efecto. Cada vez se inventan aparatos para que sea más fácil lograr resultados sin gastar mucha energía. La máxima expresión de esta ayuda son las máquinas y los hombres robot. Y eso pues nos está acostumbrando a muchas personas que están rigiendo su vida por la ley del menor esfuerzo. No vamos a hacer aquí los recuentos de los avances industriales y técnicos de nuestra cultura, pero qué duda cabe que todo esto de la técnica y los avances tecnológicos e industriales, pues contribuyen a crear un espíritu de comodidad y debilitan nuestra capacidad para hacer esfuerzos. Esto aplicado a nuestro crecimiento espiritual hace que tengamos una atadura que nos impide salir de nuestras cómodas posturas ya adquiridas, de nuestra zona de confort y hacer el esfuerzo por salir. Es más cómodo seguir en la propia rutina. Es más cómodo no buscar ya que pensar. Es más cómodo no tener inquietudes o simplemente adormilarse en la quietud de lo logrado. La comodidad es así un faraón que nos quita la libertad, nos impide el crecimiento, porque ya no pensamos en nuevas exigencias, ya no pensamos en hacer más perfecta la entrega al Señor. Ya no nos cuestionamos lo que somos, lo que hacemos, lo que Dios nos pide nuevamente. Es más cómodo vivir en el descuido y estar adormilados en lo que ya somos, en lo que ya logramos, en lo que ya hacemos. Es incómodo revisar, tomar nuevas decisiones, hacer nuevos actos de ejercicio de la libertad. La búsqueda de lo más fácil no puede ser un camino para el crecimiento y para el desarrollo de la persona humana ni del cristiano, porque todo crecimiento supone esfuerzo. El camino de lo fácil tampoco es bueno para el desarrollo de la vida espiritual. Es más cómodo quedarse donde uno está que aventurarse a nuevas metas. La comodidad pues esclaviza. Hay que saberse sacudir de esa cadena que la sentimos confortable pero que nos quita libertad. También nos esclaviza el afán de seguridad, el deseo de no arriesgar, de no entrar en terrenos desconocidos. Lo que vivimos actualmente lo preferimos a lo que puede venir después y que no sabemos qué traerá consigo. Suponemos que lo venidero puede ser difícil y a lo mejor inmanejable, incontrolable, y por eso queremos salir de nuestro pequeño territorio. No queremos salir de nuestro pequeño territorio, porque allí conocemos todos los rincones, allí controlamos todo, sabemos dónde hay un peligro del que hay que cuidarse, sabemos en qué espacio podemos movernos seguros. Preferimos mantenernos en un espacio conocido, en unas situaciones que controlamos y dominamos, en las que sabemos cuáles son los remedios cuando algo no sale bien, que entrar en la aventura del bosque donde no sabemos los caminos. Entrar en la aventura del bosque no nos atrae porque quisiéramos saber de antemano todos los caminos, los de entrada, los de salida. Y ese deseo de seguridad nos tiene sujetos alrededor de un pequeño espacio, como hacen los pastores con una ovejita que la tienen atada a un poste y no puede recorrer, solo puede recorrer el espacio que le permita la soga con que la han atado. Así es nuestra vida muchas veces, está atada. Y así pues pensamos que no nos vamos a perder. Así pasa con los que no se atreven a nuevos horizontes, a los que el Señor los llama. La seguridad es otro faraón dominador de esclavos.
Y no hay más seguridad que aventurarse por Dios y confiar en Él. Otro carcelero de nuestra libertad es el placer. Es un faraón que tiene mucho éxito sobre nosotros en esa lucha por la libertad, en esa lucha por la entrega total a Dios. El actuar movido por el gusto o disgusto que las cosas nos producen es lo que se entiende por placer, el principio del placer. Y estamos guiados por el principio del placer. O sea, buscamos lo que nos da placer, que es agradable, y escapamos de lo que nos da displacer y es desagradable. Hay cosas, decisiones, situaciones que nos gustan y otras que nos disgustan. Y los gustos producidos por esas cosas, por esas decisiones y situaciones, pueden estar en lo más corporal, en el nivel de los sentidos, o pueden estar en los niveles más profundos, en el gozo interior, en la satisfacción de uno mismo. La persona siempre se mueve por el principio del placer que le causan las cosas, que le causan las situaciones que vive. Y al final termina siendo esclavo de sus gustos, esclavo del placer. Y ese es el comportamiento de un niño, moverse por lo que le gusta y huir de lo que le disgusta. En cambio, el adulto es aquel que se mueve por valores. Su motivación es el bien. Nos damos cuenta pues que nunca llegamos a ser totalmente adultos si hacemos una concientización profunda y honesta, porque nuestra tendencia es movernos por los gustos y nos cuesta mucho salir de una situación como esta a otra diferente y más exigente que no nos produce placer o gusto. Por eso hay que liberarse de los placeres, no solo materiales, sino de los placeres más elevados, incluidos los religiosos, y seguir la ruta que nos marca Dios. Claro que la nueva situación, como es desconocida, pues nos causa un poco de vértigo, ¿no? El riesgo que comporta la sospecha de que la dificultad que podríamos encontrar no nos va a resultar placentera, entonces la rehuimos. Pero el camino de la libertad total siempre comporta dificultad, siempre comporta riesgo, incertidumbre. Y este apego a lo que nos gusta nos detiene en el umbral de las decisiones y no salimos de nuestro pequeño recinto, de nuestra zona de confort. El otro faraón que nos impide la libertad es el respeto humano. Muchas veces salir del espacio común, del camino trillado, del que lo siguen todos, pensamos que nos va a hacer parecer como raros, como diferentes de los demás. Y no queremos que se nos señale como estrafalarios, ridículos o fanáticos. Algunas personas que salen del cauce por donde discurren sus compañeros de viaje, se las mira con rechazo y se las juzga como extrañas. El que se sale del rebaño es discriminado, es valorado como absurdo y a veces expulsado del redil. La psicología del carnerismo. Y entonces, como no queremos esos juicios negativos sobre nuestra persona, uno se defiende no saliendo de lo normal, del camino rutinario. Nos prohibimos toda excepción. La meta es ser como todos, no llamar la atención. Y eso finalmente es una atadura que nos deja ligados a lo mediocre, atados a repetir lo que todo el mundo hace. No nos permite vivir con independencia la propia vida, que nunca tiene que ser una copia de nada, porque toda fotocopia es siempre mala. El actuar de cara al público, el actuar para la platea nos hace inauténticos, nos hace actores que no viven una vida genuina, sino que simplemente están representando un papel. Hay que salirse del escenario, pasar a la vida verdadera que Dios nos quiere regalar.
Junto con todo esto, la invitación a la libertad que Dios nos ofrece va a suponer que tomemos decisiones que rompan los esquemas normales. Y entonces nos viene al encuentro otro faraón que nos pide ser razonables, políticamente correctos, no salirnos de nuestra lógica del sentido común. Y al seguir el Evangelio de verdad, esto nos va a llevar a decisiones que desafían el sentido común. Si hay algo que desafía el sentido común es el Evangelio. Es contracorriente, es contracultural. No hace falta recorrer todo el Evangelio para encontrar en muchas de sus enseñanzas y de sus normas el choque frontal con lo razonable. Escojo una enseñanza de Jesús que seguramente encierra todas las demás, donde se nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Mateo 16:25. Si la norma que guía nuestra vida es solo lo razonable, entonces la cruz nos va a resultar lo más irracional o contra toda lógica. Les animo pues a reflexionar sobre sus ataduras e impedimentos, para reconocerlos y poder romper los cercos, para buscar la libertad que Dios quiere darnos. Y para llegar a esa libertad, Dios viene en nuestra ayuda. Y es la sangre del Cordero puesta como señal en nuestras casas la que nos obtiene la libertad. Y finalmente, el paso del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en libertad. Finalmente el faraón, frente a las 7 plagas, los dejó salir, pero fueron perseguidos por el faraón y los egipcios. Y los israelitas en esta salida a la libertad encontraron un obstáculo insalvable, que era atravesar el Mar Rojo. Tenían que pasar el Mar Rojo para quedar realmente libres. Y ahí vino Dios en su ayuda. Ellos cruzaron el mar y en ese mismo mar quedaron ahogados los enemigos de su libertad. Para responder a la llamada, hay que salir de la esclavitud con decisión. Hay que eliminar los impedimentos que nos quieren atar, que no nos dejan avanzar. Dejamos Egipto, nos liberamos del faraón, pero ahora nos enfrentamos a un reto, como los israelitas, ante la barrera que era el Mar Rojo. En ese camino que emprendimos para responder a la invitación de Dios, encontramos varias barreras, muchas veces difíciles, como un mar insalvable y peligroso. Pero vamos a analizar ese proceso de salida definitiva de la esclavitud hacia la libertad. Hay dos situaciones aquí a considerar. Primero, que no es fácil salir de la esclavitud totalmente y superar los faraones que nos tienen atados. Y segundo, que en este camino de libertad podemos encontrar una barrera que nos puede parecer insalvables, como el Mar Rojo que encontraron los israelitas. A nuestra esclavitud estábamos acostumbrados y nos cuesta trabajo dejar el estado en que nos habíamos acomodado y cortar con fuerza las ataduras. Eso supone una decisión al comenzar y después mantener una lucha que a veces se hace larga y puede ser cansona. Se trata de romper las ligaduras y las esclavitudes que surgen de las pasiones, de la banalidad, de la mediocridad, la tibieza, el conformismo. Frente a esas ataduras queremos decidirnos a tomar un camino diferente, el camino nuevo del crecimiento, de la superación. Y para vencer los faraones
que son los causantes de las esclavitudes, hay que derrotar el miedo, a la pereza, a la comodidad, al afán de seguridad, al placer, al respeto humano, a la racionalidad, que son los principales rostros de esos faraones tiránicos que quieren que les sirvamos para siempre, mansamente, sin rebeliones. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar para superar estos obstáculos? Dios va a estar de nuestro lado. Dios nos va a dar fuerza para que terminemos triunfando. Es verdad que tenemos que decidirnos con firmeza en esa lucha y caminar por ese camino de superación, estar dispuestos a recorrer esa larga batalla, pero tener también la absoluta seguridad del triunfo y confiar en la ayuda poderosa de Dios. Finalmente lograremos derrotar al faraón. Terminaremos derrotando a nuestros faraones. Y daremos un paso, después otro y después otro. Porque sería un error pensar que de un salto vamos a llegar a la altura. No se logra la meta en un instante, sino poco a poco. Dar cada vez un paso en la dirección correcta. Crecer un poco más cada vez, subir un escalón de la escalera de la perfección. Los guías que conducen a los escaladores en la cumbre del Himalaya les indican lo siguiente: no se debe correr, pero nunca hay que detenerse. Será un esfuerzo continuo, sin volverse a estancar en ningún nivel, por más alto que sea el sitio a donde hayamos llegado. Y tener un esfuerzo perseverante y sobre todo tener un gran deseo. Es muy importante tener un gran deseo en el corazón. El deseo funciona, una gran ilusión. El deseo funciona como un motor, es dinamizador. La gracia de Dios, la gracia inicial de Dios nos da un amor nuevo que Él ha depositado en nuestro corazón y nos estimula y nos produce dinamismo, esperanza, alegría. Debemos pedirle a Dios esa gracia, ese deseo insaciable de Dios, ese gran deseo de Dios, esa pasión por Dios, para poder realizar en nuestra vida su plan. Son muy importantes los deseos, porque los deseos, pues, elevados nos ayudan a imaginar dónde vamos a llegar, hasta dónde podemos subir en nuestra vida. Como les dije al comienzo de esta charla, a estar y frecuentar el mundo de Dios, el mundo sobrenatural, lograr una intimidad con Él y gozar de su presencia y de su amor.